Vamos a ver dos temas cortos. Uno de ellos es trastorno linfático. Bueno, esto es algo que a ustedes les compete porque también parte del tratamiento que realiza el kinesiólogo se debe a las linfopatías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trastornos linfáticos, obviamente hablamos del sistema linfático. Podemos tener diferentes circunstancias. Puede ser que haya una obstrucción, puede ser que haya una infección, o puede ser que haya en el contexto del cáncer, ¿sí? Cuando hablamos de una obstrucción, se produce en este caso porque hay acumulación de líquido linfático o de linfa en los tejidos, que eso es lo que se conoce como linfedema, ¿sí? ¿A qué puede ser secundario esto? Puede ser que al paciente lo operaron o está en tratamiento radioterápico por un cáncer, por ejemplo, de próstata, por ejemplo, o un cáncer de útero. Eh, o en el contexto de países tropicales se puede dar para alguna parasitosis como ser la filariasis, que eso ya vamos a charlar enseguida, y rara vez se puede llegar a producir por alguna enfermedad congénita, que son denominados los linfedemas primarios. Entonces, estos son ejemplos que produzcan una obstrucción y generen linfedema. A veces se da por una infección. La infección podría producir agrandamiento de los ganglios linfáticos, es decir, una adenopatía, o los mismos ganglios pueden llegar a infectarse. Es lo que se denomina la linfadenitis. Sería infección por organismos que se van a propagar a través del sistema linfático desde el sitio de inoculación. El primer ejemplo de acá de alguna inflamación reactiva de los ganglios es lo más frecuente. Ustedes pueden llegar a ver, y en el internado nosotros tenemos a veces un par de pacientes que están internados por una infección de piel y partes blandas, por ejemplo, tiene una celulitis o tiene una erisipela, y hemos tenido hace poco un caso, un chico tenía un aumento perímetro de un miembro comparado con el otro, le hicimos una ecodoppler para descartar que no tenga una trombosis venosa, ya descartar nos quedamos más tranquilos, y sí, a la hora de la palpación se detectaban los ganglios en la zona inguinal, en la zona poplítea, y es un agrandamiento reactivo. ¿Por qué? Por el proceso infeccioso. Recuerden ustedes que los ganglios linfáticos intervienen en todo el sistema inmunológico. El cáncer, en el contexto del cáncer, algunos cánceres pueden hacer metástasis a nivel de los vasos linfáticos, es decir, se diseminan entre los vasos linfáticos. En raras ocasiones existe lo que se llama cáncer primario de los vasos linfáticos. Es lo que se conoce como linfangiosarcoma, pero es muy poco frecuente. ¿Qué sería el linfedema? Bueno, el linfedema es el edema de un miembro producido por una hipoplasia linfática, que sería en ese caso primario, o puede darse por una obstrucción o un compromiso del vaso linfático. En este caso decimos que es secundario, y ya vamos a ver las diferentes causas. ¿Cuáles son la etiología? Entonces, si decimos que es primario, es por una hipoplasia linfática, secundario por una obstrucción o rotura de los vasos linfáticos, ¿sí? Cuando hablamos de linfedema primario, es muy poco frecuente, sepan eso. Son hereditarios y son infrecuentes. Su fenotipo y edad de presentación son variables. Es decir, en qué tipo de pacientes, cómo va a ser el aspecto de los pacientes que se les va a presentar. Puede ser que yo tenga un linfedema congénito que se puede presentar antes de los 2 años, que sería por una aplasia o falta de desarrollo. Cuando hablamos de aplasia es que hay una falta de desarrollo total. O hipoplasia significa que se formó el vaso linfático, pero es menor, está menor en forma desarrollada, en una forma menor desarrollada, no es tan desarrollado al máximo. Ejemplo de esto sería lo que se llama enfermedad Milroy, ¿sí? Entonces acuérdense que la enfermedad Milroy se puede dar en este contexto antes de los 2 años, ya sea porque una falta de desarrollo o un desarrollo incompleto de los vasos linfáticos. Cuando se produce la enfermedad Milroy es una forma autosómica dominante, es un linfedema congénito. Ya si nos ponemos específicos, se debe a una mutación en un gen receptor del factor de crecimiento del endotelio, el BGFR3, y a veces se asocia con ictericia colestásica, es decir, va a tener aumento de bilirrubina también, y edema o diarrea secundaria a alguna enteropatía perdedora de proteínas. El linfedema precoz, ¿sí? Eso es lo que hablamos recién, es uno de los fenotipos que sería el linfedema congénito. Acá hablamos ahora del linfedema precoz. Se manifiesta entre los 2 y 35 años, típicamente en mujeres durante la menarca, es decir, la primera menstruación o el embarazo. La enfermedad MAGE es una forma familiar autosómica dominante del linfedema precoz.
se atribuye a mutaciones en el gen de factor de transcripción FOXC2 y se asocia con un número de extrapestañas, algo rarísimo, que se llama distiquiasis, paladar hendido y edema de piernas, brazos y a veces la cara. Es decir, un cuadro genético raro, ¿sí? Y por último, el último fenotipo, el linfedema tardío, se va a dar después de los 35 años. Existe una forma familiar y otra esporádica, pero tiene base genética, ¿sí? Que se desconoce. Los hallazgos, en este caso, de este tipo de situación, son similares a los del linfedema precoz, pero son menos graves. Entonces, esto sería un ejemplo, obviamente un bebito, ¿sí? Como tiene los pies gorditos, no es porque sea rechonchito, sino en este caso porque tiene linfedema, que esto es lo más probable que sea por una enfermedad de Milroy. Cuando hablamos del linfedema secundario, es mucho más frecuente que el primario, ¿sí? Los primarios no me lo pongan en la cabeza como principal causa, sepan que está dentro, pero no es lo más frecuente. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las causas del linfedema más frecuente? Obviamente son los secundarios. ¿Secundario a qué? A cirugía, sobre todo en una paciente que le han hecho una cirugía de mama por cáncer y que hacen vaciamiento ganglionar, entonces esa paciente puede llegar a quedar con un linfedema de un brazo. Por radioterapia, sobre todo si se hace radioterapia a nivel axilar o inguinal, por traumatismos, obstrucción linfática por un tumor, tengo un tumor, qué sé yo. Hemos tenido casos de pacientes que tenían un sarcoma Kaposi de ano, paciente retropositivo, tenían infiltración de la pelvis y tenían un linfedema horrible de uno de los miembros. Fue uno de los peores casos que he visto. Eso sería un ejemplo de obstrucción linfática por tumor. Filariasis linfática, ¿sí? Es una circunstancia, sobre todo en países en vía de desarrollo, se puede producir así que haya invasión por parásitos de los vasos linfáticos y producir el linfedema secundario. ¿Qué síntoma va a producir? Bueno, va a producir dolor en algunos casos, sensación de pesadez o de plenitud. Signo fundamental que es un edema de tejido blando, se puede manifestar en 3 estadios. El estadio 1, que aquí sí va a dejar fobia a la compresión, y el área comprometida suele recuperarse por la mañana. Eso sería un estadio 1 en forma aguda. Ya cuando va avanzando, en estadio 2 el edema ya no deja fobia, o sea, vamos a ver el aumento de perímetro, pero lo queremos comprimir, no deja fobia, y ya la inflamación crónica produce fibrosis de los tejidos cutáneos. En el estadio 3, acá ya el edema es denso, irreversible, y resultado de la fibrosis de los tejidos blandos. Con mayor frecuencia la inflamación es unilateral y puede empeorar cuando el clima es cálido, antes de la menstruación y después de la permanencia del miembro en posición de clive. Puede afectar a cualquier parte del miembro, porción proximal o distal, aislada, o todo el miembro, que es lo más frecuente. Y puede restringir la amplitud de movimientos cuando el edema es periarticular. La discapacidad y la tensión emocional pueden ser significativas, ¿sí? En particular cuando el linfedema es secundario a un tratamiento médico o quirúrgico. Es decir, si yo tengo una paciente con cáncer de mama y después se ve con linfedema en el brazo, obviamente eso le va a afectar a la paciente emocionalmente. Los cambios cutáneos son frecuentes, pueden producir una hiperkeratosis, una hiperpigmentación, verrugas, papilomas, infecciones micóticas, llegan a producir lo que se llama una paquidermitis, es decir, una inflamación semejante a la piel del elefante, por eso se llama piel de aspecto paquidermoide. En raras ocasiones un miembro afectado se vuelve extremadamente grande y con hiperkeratosis grave, dando la aparición de piel de elefante, ¿sí? Por eso se llama paquidermo, y generaría lo que se llama también elefantiasis. Esta manifestación es común en la filariasis, ¿sí? Que con otras causas del linfedema. Entonces vemos acá un ejemplo, una paciente como tiene miembro normal, el otro con linfedema, y vean acá cómo tenemos aumento de perímetro de los miembros, acá es bilateral, acá unilateral, esto es lo más frecuente, que sea por algún tipo de filariasis. Diagnóstico es clínico, se puede hacer tomografía, resonancia, para ver la causa, si es que estoy buscando un tumor, o por qué es lo que me está obstruyendo el vaso linfático. El linfedema primario suele ser evidente, se basa en hallazgos de edema característico, en los tejidos blandos. Acuérdense que el primario siempre vamos a ver si es un bebé, si es un niño, si es un adolescente, o si es un hombre o mujer de más de 35 años. Diagnóstico del linfedema secundario, hay que ver el examen físico. Cuando se sospecha un linfedema secundario, hay que realizar otras pruebas, ¿sí? Hay que tratar de detectar el sitio de obstrucción linfática
Y en algunos casos se puede hacer una gammagrafía para identificar si tiene una hipoplasia linfática o disminución de la velocidad de flujo linfático. ¿Qué pronóstico tienen estos pacientes? Una vez surgió el linfedema, generalmente no se puede curar, ¿sí? Tratamientos minuciosos y tal vez las medidas preventivas pueden ser capaces de reducir los síntomas, enlentecer o detener la progresión, pero generalmente no tienen cura. Pueden producirse lo que se llama una linfangitis, que ya vamos a ver una imagen enseguida, con mayor frecuencia cuando ciertas bacterias ingresan a través de alguna lesión de la piel, o entre los dedos del pie, etc., y provocan a veces una infección micótica o a través de cortes de la mano. Como complicación, la linfangitis casi siempre es producida por algunas bacterias como Streptococcus, produciría erisipela, aunque a veces por estafilococo. El miembro afectado se va a tornar eritematoso, caliente, se va a ver estrías rojas que pueden extenderse en dirección proximal del sitio de entrada y pueden desarrollarse adenopatías. Cada vez un linfedema de larga data conduce al desarrollo de un linfangiosarcoma, que sería un síndrome de Stewart-Trebs, algo rarísimo, en general pacientes mastectomizadas y con filariasis, es decir, que tengan que tener muy mala suerte para tener todo junto. Dentro del tratamiento, el linfedema primario requiere reconstrucción quirúrgica, ¿sí? Son bebés que van a tener que pasar a hacer un tratamiento de reconstrucción quirúrgica. Movilización del líquido, esto se hace elevación, compresión, masajes, el famoso drenaje linfático, que es tarea de ustedes, vendajes compresivos y compresión neumática intermitente. Tratamiento del linfedema primario puede consistir en reducción quirúrgica del tejido blando, realización de tejido adiposo y fibroso, y reconstrucción si la calidad de vida se afecta de manera significativa. El tratamiento del linfedema secundario requiere manejo de su causa. En el caso del linfedema propiamente dicho, puede implementarse diversas intervenciones para movilizar el líquido, terapia congestiva compleja, que incluyen drenaje linfático, ¿sí? La piel se empieza como a ordeñar hacia el corazón, vendajes o mangas con gradiente de presión, y ejercicios de los miembros. Masaje del miembro que incluye compresión neumática intermitente, y en ocasiones se intenta reducción quirúrgica del tejido blando, ¿sí? A veces se puede llegar a hacer una anastomosis linfática, creación de canales de drenaje, pero no son circunstancias que siempre se pueden llegar a hacer. Bueno, vamos a dos palabritas con respecto a esto, lo que sería la filariasis. La filariasis es una parasitosis que abarca varios tipos eh, de estos gusanos que son nematodos, ¿sí? Los adultos son los que se van a localizar en los vasos linfáticos, tejido subcutáneo, a veces en cavidades de tejidos periviscerales. Las microfilarias, que son los estadios de prelarvas, se encuentran en la sangre o rodando en los adultos. Es transmitida por algunos mosquitos que son hematófagos. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de parásitos, ¿sí? O de nematodos, la loa loa, la Onchocerca volvulus, la Tirofilaria, Inmintis, Brugia malari, etc. ¿Sí? Los ciclos de estos parásitos son muy semejantes, algunos pueden tener pequeñas diferencias entre uno y otro. Un adulto que esté infectado, ¿sí? El mosquito va a ir, lo va a picar para poder alimentarse. Entonces, ese adulto tiene en su interior tanto los nematodos macho y hembra que se reproducen. Los adultos producen a su vez microfilarias que se encapsulan y van a viajar por los vasos linfáticos y sanguíneos. Al viajar por los vasos sanguíneos, allí el mosquito, un mosquito sano, va a alimentar a ese individuo que está contagiado, lo pica para poder alimentarse, porque es hematófago. Entonces van a tener filarias que se desprenden en la cápsula y penetran en el estómago del mosquito y van a migrar después a los músculos torácicos, para pasar estadios de larva 1 a larva 3. Después van a migrar a lo que sería el aparato de alimentación, lo que sería la cabeza y la proboscis del mosquito, y allí van a ir a picar a un adulto sano, y así sería la transmisión. Dos ejemplos de cómo puede llegar a afectar a un paciente con lo que sería la filariasis, que es la principal causa de producir elefantiasis en países en vía de desarrollo. Linfangitis, dos palabritas de esto, ¿sí? Aquí se produce por una infección por bacterias, casi siempre estreptocócicas, del conducto linfático, ¿sí? Como dijimos, puede ser por estreptococos, pueden ser por infecciones por otros gérmenes, como ser estafilococos, gérmenes mucho menos frecuentes, más complicados de llegar a encontrar. Algunos virus también pueden ser, como virus herpes simple,
puede ser producido a veces por hongos, por parásitos, ¿sí? Infecciones por este hongo que es nocardia, parásitos como ser leishmaniasis, e infecciones por micobacterias atípicas. Los patógenos, ¿qué es lo que hacen? Ingresan en los vasos linfáticos periféricos a través de una lesión cutánea, ¿sí? De una herida o una infección presente, ya sea una celulitis. Entonces, los pacientes después van a empezar con linfedema y tienen mayor riesgo los que desarrollan linfedema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una línea o bandas de color rojo irregulares que son calientes, dolorosas a la palpación de una extremidad y se extienden en sentido proximal hacia los ganglios linfáticos regionales, que a su vez esos ganglios suelen estar agrandados y dolorosos. Puede tener algunas manifestaciones sistémicas, el paciente puede tener fiebre, escalofríos, taquicardia, cefalea, si le da un laboratorio puede detectar leucocitosis. El diagnóstico de esta linfangitis es clínico, no suele ser necesario hacer algún estudio para aislar el microorganismo. La mayoría de los casos responden a los antibióticos. Entonces, rarísimo, muy raro de poder llegar a encontrar esto. Ven cómo se produce el trayecto del vaso linfático inflamado y que es el trayecto de linfangitis. Muy bien, eso es todo. Para que ustedes sepan cómo se trata esto, como la mayoría de las veces son producidos por gérmenes comunes, se tratan con antibióticos. Si no responde con esos antibióticos, ahí sí se lo empieza a estudiar si puede ser por algún parásito u hongo mucho menos frecuente. Muy bien. Eso es todo con respecto a esto. Vamos a el último temita que es más cortito y ya terminamos.